Hola hermanos, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente. Y seguimos con el tema de esta semana, que es el propósito del nacimiento de Jesús. Y hoy me gustaría tocar un tema que es el propósito de Jesús. El propósito del nacimiento de Jesús es allanar el camino para nuestra salvación. Y te voy a explicar el tema de este mensaje, y es el allanar el camino para nuestra salvación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, y dice que en Génesis 3:15 habla de que Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente, puso enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. Y él está hablando directamente de la simiente que es la que va a salvar, la que vino a salvar al mundo, y esa es Jesús. El nacimiento de Jesús vino con un propósito, una clave tremenda, que es allanar el camino para nuestra salvación. Y sabemos todo lo que el significado del primogénito. El primogénito es el primer hijo varón. Tiene una gran responsabilidad, incluso en los tiempos antiguos. Tenía una gran responsabilidad. Era el que llevaba después del padre, el que llevaba todo. Y era donde el padre depositaba confianza en el primogénito. Entonces es el que hacía ese rompimiento, por decirlo así, espiritualmente hablando, hacía ese rompimiento para que los demás hermanos pudieran venir con el camino allanado, con el camino ya hecho, ¿verdad? Entonces Jesús hizo eso. Y mira lo que dice en 1 Corintios 8:29, dice: porque a los que antes conoció, o sea, a nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea, escucha bien, el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que Él allanó el camino, Él abrió el camino, Él rompió con lo que había pasado muchos siglos atrás, que fue el pecado. Y lo que es romper, imagínense qué tremendo. Estaba buscando lo que es la palabra, el significado de romper, y él dice: separar con más o menos violencia las partes de un todo, deshaciendo su unión. Y miren que a causa del pecado, a causa del pecado de Adán y Eva, todo, la muerte, el pecado, todo se unió para estar en contra de la humanidad. Pero Jesús viene, y cuando nace, él nace y empieza, hay un comienzo donde Él rompe con todo lo que es el pecado, con todo lo que es la muerte, porque Él es el primogénito, Él es el que hace camino para que nosotros, Él allana el camino para que nosotros podamos caminar en un lugar firme, en un lugar que Él ya ha pasado. Por eso Jesús trae salvación, Jesús trae vida eterna. A causa de su nacimiento cambia el transcurso de la humanidad. Y la verdad que dice la Biblia también en 1 Corintios 15:21, dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y miren qué tremendo esto, porque él, por medio de Adán, vino la muerte al ser humano. Pero por medio de Jesús, por medio de que Él rompe con todo esto, Él es el primogénito, Él es el que abre camino. Él nos da la salvación, Él nos da la resurrección entre los muertos, Él nos da vida eterna, Él nos da la esperanza de que si estamos con Él, si vivimos en Él, si vivimos con Él, Él nos da una salvación asegurada. Entonces, el propósito del nacimiento de Jesús, uno de los propósitos, es romper con las obras que el diablo había hecho, con todo lo que él intentó hacer, destruirnos, llevarnos a una eternidad al infierno. Pero Jesús nos ha traído salvación. Dios planeó esto desde la eternidad, planeó desde que la simiente de Eva, o sea, de una mujer,
iba a nacer el Salvador. Y todos conocemos la historia. Jesús nace, está en el pesebre, está rodeado de personas, incluso de animales. Pero ahí, en ese momento, donde nadie miraba, donde no nació en un palacio, no nació en medio de riquezas, ahí Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Él nos dio, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él por medio de su nacimiento nos ha dado la salvación, que es la riqueza más grande que podemos tener. Es el milagro más grande que podemos experimentar. Es pasar de muerte a vida, es tener la salvación en Cristo Jesús y es tener la eternidad con Él. Dice la Biblia en Primera de Juan 1:9, y este versículo me encanta mucho, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad. A eso se refiere cuando Cristo vino a este mundo, que es para limpiar nuestros pecados, que es para limpiar lo que el hombre había hecho. Él tuvo que descender de los cielos y pagar el precio como hombre. El pecado que era tuyo y mío, Él lo llevó en sí. Entonces el propósito del nacimiento de Dios, y quiero dejarte con esta palabra, el propósito, uno de los propósitos del nacimiento de Jesús es darnos salvación, darnos vida eterna, pero por sobre todo también es allanar, abrir, romper el camino que estaba cerrado, había una brecha, por decirlo así, había algo que no nos dejaba pasar delante de la presencia de Dios. Jesús hace el rompimiento y nos allana el camino para que podamos estar delante de su presencia. Entonces, si estás viendo este mensaje y aún no conoces del Señor Jesús, yo quiero decirte que el mejor regalo que puedes tener es decirle: Señor, yo te reconozco como mi único Señor y Salvador. Reconozco que soy pecador. Yo te entrego mi vida hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy paso de muerte a vida porque tu nacimiento, la venida a esta tierra, ha sido para darme salvación. Hoy entro a ese camino que tú has hecho, que tú has forjado para que nosotros podamos entrar. Y ese es el mejor regalo. La Navidad no es dar regalos o estar de cena, perdón, que no es nada malo, no es nada malo. Es bueno estar en familia, es bueno orar juntos, es bueno, pero que no se nos olvide que el saber de que el nacimiento de Cristo fue con un propósito eterno, y tú y yo pertenecemos a ese propósito eterno. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y esperemos que pases una feliz fiesta, todo siempre en orden y dentro de la presencia de Dios. Les amamos en el amor de Cristo. Que Dios me los bendiga.